on this computer. Muy bien. En nombre sea de Dios. Pues vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo para iniciar. Ahora sí, si gustan, pueden apagar sus micrófonos, chicos, para que iniciemos. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame gracia, dame gracia y eficacia al hablar, y acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues estuvimos viendo un poquito de la introducción, ¿verdad? De lo que va a ser de lo que va a ser la vida, conversión, misión y obra de San Ignacio, ¿no? Hoy ya nos vamos a meter de lleno a su vida y pues como primer punto tenemos el origen de San Ignacio, o mejor dicho, de Íñigo, que era su nombre de pila, ¿no? Lo que pasa es que, pues antes de ser santo, tenía un nombre y una vez que adquiere la misión, escucha el llamado de Dios, adquiere el nombre de Ignacio. Muy bien. Entonces, San Ignacio de Loyola, Íñigo, nace en la casa señorial de Loyola. Era una casa conocida y reconocida porque sus padres eran de familia noble, ¿no? Nace en 1491, a finales del siglo XV, cerca de una ciudad llamada Aspetia, en la provincia de Guipúzcoa, al norte de España. Y por ahí tenemos un mapita que nos va a mostrar Angélica. Ya la vez pasada vimos más o menos dónde está situada España, pero hoy nos vamos a un mapa más cercano, que Aspetia es ese puntito rojo que estamos viendo ahí, ¿sí? Y es al norte de España. Bueno, pues ese pequeño lugarcito me lleva a mí a recordar cuando dicen que, cuando se nos dice o se nos enseña en la iglesia, ¿no? Cómo Dios escoge siempre lo más pequeño, ¿no? Y si se fijan, es un área, una provincia muy pequeña. Entonces, de ahí es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola nace en el seno de una familia noble, muy católica, ¿sí? Pero son de origen vasco. Son orgullosamente católicos y también son orgullosos, se sienten orgullosos de su pasado, ¿no? De su vida, de sus tradiciones. Ellos se habían sido distinguidos por su espíritu combativo, eran una familia de lucha, de perseverancia, y tenían una fidelidad al rey como no muchas familias, ¿no? Entonces, ¿quién es Íñigo? Íñigo es el hijo menor
el hijo menor de todos sus hermanos. Ahora sí que es importante que vayamos viendo estos puntos, aunque son como pequeños detalles, pero nos llevan a ir entendiendo la vida de Íñigo. Si tenemos por bien sabido que el hijo menor siempre es como el chiquiadito, ¿no? El malcriado, al que todo se le da, al que pues es el último bebé, ¿no? Entonces, siendo el hijo menor de, de, de Beltrán de Loyola, su padre, y María Sáenz de Lincoma. Su madre era de padres muy católicos también. Íñigo fue bautizado así porque sus padres decidieron llamarlo así por el santo abad benedictino de Oña, que en vasco significa Íñigo. Antes creo que sí conocemos esa parte en la que se sabe que los padres le ponían a sus hijos según el santoral que traía en el calendario, ¿no? Porque lo ponían como en manos de ese santo para que su hijo fuera de alguna forma custodiado o lo ponían en las oraciones de ese santo, ¿no? Entonces también a veces los escogían porque les gustaba lo que habían hecho y para que sus hijos fueran parecidos a ese santo. Entonces ellos escogieron ese nombre. Vamos a hablar un poquito ahora de las circunstancias históricas, del contexto histórico del que estaba rodeado San Ignacio, ¿no? Y vemos que en ese contexto histórico reinaban los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿sí? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, un matrimonio que fue convenido, fue de alguna forma fue preparado para que se unieran, para que se uniera a España, ya que España había sido invadida por diferentes como otras culturas como los musulmanes, que eran conocidos también como los moros, los árabes, ¿sí? Los franceses también. Entonces, con la unión de estos dos, de este matrimonio que fue arreglado, España se unifica y se cristianiza, ¿sí? Ellos fueron los que de alguna forma fueron los causantes de terminar con esto, con esta poca prole que quedaba de los moros, ¿no? Y una vez que vencen, conquistan la ciudad de Granada en España, que está ya al sur, estos reyes católicos pues terminan cristianizando España, ¿no? Bueno, con el reinado de estos reyes católicos tuvieron lugar los campos militares y hubo un enfrentamiento como consecuencia de la integración de estas dos coronas. El reino de Castilla, de Isabel de Castilla, era mayor que el de Fernando de Aragón. Entonces, por esos fines políticos, esos intereses políticos que había en ese tiempo, es por eso que arreglan este matrimonio para que España se cristianice y ya no haya más culturas orientales o europeas más que nada, ¿no? También.
vamos a ver algunos cambios que va a haber en este tiempo, ¿sí? Estamos hablando de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. ¿Sí? El final del siglo XV nos habla de la Edad Media. Ahorita vamos a ver un pequeño dibujo, un pequeño y grande porque muestra muchas cosas. El otro, Angélica, el de la Edad Media. Este es el de la Edad Moderna. Bueno, si no con ese está bien. Veíamos también que de cualquier forma entre la Edad Media y la Edad Moderna no había mucha diferencia, ¿no? Si podemos ver el mapa, Angélica, la diapositiva de la Edad Moderna. Bueno, lo que podemos ver a finales de esta Edad Media, que es cuando termina el siglo XV, sí, vamos a ver más o menos una pirámide de cómo eran las grandes clases sociales, ¿no? Por ejemplo, estaba el que se dedicaba al campo, que era reconocido como jornalero, bracero, las campesinas, los arrendatarios, después vienen los propietarios. Del mismo nivel, más o menos, están los criados, los mercaderes, los artesanos, y después sube un poquito ya a la burguesa y el banquero, ¿no? Ya los burgueses, pues, era necesario que hubiera burgueses porque la ciudad estaba creciendo, se necesitaba que hubiera personas que se encargaban de ciertos lugares, para administrar una pequeña población, ¿no? A ver, vamos a ver, Angélica está, creo, teniendo problemas con las imágenes. Ya saben, entonces, que hacer no falta. Pero ¿qué es lo que vemos en a finales de la Edad Media o en la Edad Media, a finales del siglo XV, vemos que las características de esta Edad Media son el teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios como centro de todo, ¿sí? La gente todavía tenía una fe en Dios, una mirada hacia Dios en todas sus acciones, ¿no? También la religión la tenían como base fundamental en sus vidas, en sus familias, en sus planes, ¿ok? Pero también había una organización política, monárquica y educativa. Esto es hablando de la Edad Media. Y esta pirámide que estamos viendo, pues nos sirve para identificarla un poquito, ¿no? Que no diferencia mucho de la edad moderna. La edad moderna está igual de esta forma dividida en campesinos, mercaderes, artesanos. Luego viene los privilegiados, que es la nobleza, las personas que
tenían dinero, que eran comerciantes, ya tenían grandes negocios. Y luego viene el clero, está como, pues, estaba visto como algo de la nobleza, ¿no? Y por último tenemos al rey, que era, en España pues sabemos que siempre ha habido reyes, pero es la autoridad más alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa entre la Edad Media y la Edad Moderna? Tenemos un cambio abismal en tanto económica como científica, eh, porque lo que sucedía en la Edad Media a la Edad Moderna, los cambios fueron muy grandes. Mira, por ejemplo, en la Edad Media, pues era como pequeño todo, ¿no? Los que eran campesinos, pues todos eran campesinos, los que tenían un pequeño comercio, pues eran comerciantes, pero de ahí no pasaba. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? En la Edad Moderna vienen varias invenciones, descubrimientos y cambios, ¿no? Por ejemplo, aquí se nos marca en el año 1502 el reloj de bolsillo, la, esta me la puso Angélica y no sé. A ver, Angélica, si nos ayudas ahí, porque esa yo no la vi. Yo nada más tengo a grandes rasgos la invención de la imprenta, la pólvora, la brújula, la geografía, descubrieron los mapas por eso se descubrió América en 1492, que déjenme decirles que los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, fueron los que financiaron esta, este viaje, ¿no? Para descubrir América. Entonces, también se inventó el microscopio, el termómetro. Entonces, fueron grandes invenciones, la imprenta también. Entonces, imagínense con todos esos descubrimientos a partir del siglo XVI, de 1500 en adelante, pues la gente se volvió loca, ¿no? Se volvió loca porque al último también tenemos la reforma protestante, ¿sí? Entonces, el mundo moderno estaba vuelto de cabeza. Así como imagínense ahorita con la invención de la tecnología, el internet, los celulares, todo esto que a nosotros nos ha puesto igual, pues así estaba en Europa todo este desarrollo social, económico eh, y pues de alguna forma político y cultural, ¿no? Porque comienza esta edad moderna y entonces la ciencia avanza más rápido, ¿no? Entonces, este es el contexto histórico, es la circunstancia histórica en la que San Ignacio creció y pues ahora nos vamos a ir viendo todo esto, nos vamos a ir a sus años de juventud. Y en estos años de juventud, pues vamos a hablar un poquito de que San Ignacio, su juventud está identificada del año 1506 al año 1521, que es de los 15 a los 30 años, ¿sí? Y ahí Angélica nos va a leer un poquito
y nos va a explicar un poquito lo referente a la juventud de San Ignacio. Ok, Laurita, esta parte me gusta mucho porque justo en esta época de tantos cambios, pues empieza a crecer este joven, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí, Laurita, se escucha? Sí, sí, te escuchas bien. Ok, empieza a crecer este joven a quien su papá o su familia orientó para que asumiera el estado clerical. De hecho, Si en quieres, el, lee los 2 párrafos para ok, que... en un proceso que le hicieron en el año 1515 con su hermano Pedro, capellán de Azpeitia, intentó escapar del tribunal civil apelando a su tonsura, con objeto de ser juzgado como clérigo por el tribunal eclesiástico que se suponía más benigno. Íñigo no renunció a llevar una vida mundana. ¿Ok? Él fue paje del tesorero mayor del reino, de don Juan Velázquez de Cuéllar, y por este motivo vivió en Arévalo, recibió una educación acorde a sus pretensiones. Íñigo era un cortesano pretencioso, galante y elegante. Con bastante frecuencia se veía metido en duelos de honor, enredos de faldas y riñas de compañeros. Sentía él un gran interés por su carrera militar y cuando ésta se lo permitía se dedicaba a los juegos de azar y a las mujeres. Se dice que él fue pretendiente de la infanta Catalina, que es la hermana menor del emperador Carlos V. Dice, al menos en sus ilusiones. Soñaba con ella. Sí. Soñaba con ella, quería conquistarla, pero pues no era fácil, ¿no? Sabía su posición. Angélica. ¿Mande? Adelante, Laura. Ay, perdón, no se le ocurrió el de la moto pasar en otro momento más que en este. Estamos en vivo, dicen por ahí, ¿no? Muy bien, Angélica, ¿nos ibas a comentar algo sobre la juventud de San Ignacio? Sí, platicando con Laura le digo, Ignacio desde chiquillo bien vivillo. Porque aquí dice, pues su papá lo orientó a que fuera sacerdote. Si ustedes, pues vimos lo que es la pirámide, ¿verdad? Dentro de los más altos rangos, pues también estaba la cuestión clerical. Y pues ellos, siendo de familia honorable, pues pretendían que también sus hijos tuvieran esos cargos, ese honor, ¿no? De pertenecer al clero. Y hubo un momento que junto con su hermano, que me llama mucho la atención, su hermano era pues más grande que él, y era capellán, ya era encargado de pues de una casa en especial, ¿no? En cierto momento de su vida, en 1515, creo que te comenté, como carnavales, ¿no? Una tradición carnavalesca y en Aispitia, Aspetia, perdón, y pues ándale que los detienen y los quieren, pues los van a juzgar, pero pues Íñigo, en ese entonces, él, aquí se le llama, apeló a su tonsura. La tonsura era ese corte de pelo que les hacen, ¿sí lo han visto, chicos? Que les hacen aquí a las personas que van a iniciarse pues en un proceso para sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Sí, que significa renuncia al mundo externo, ¿no? Al pecado, para iniciarse en un nuevo orden o llegar al orden sacerdotal. Entonces, él, apelando a que pues él
tenía que ser juzgado por el obispo, ¿no? Y así de alguna manera, pues él se puede decir que no fue juzgado de manera civil. Y aún con eso, fíjate, viviendo esas situaciones, pues no dejaba de llevar una vida mundana, ¿no? No renunciaban. Lo que nos llama la atención es que él no pensaba ni por aquí pertenecer al clero. Pero a la hora de que lo juzgaron, de que lo iban a juzgar, quiso que la iglesia fuera la que lo juzgara porque iba a ser más piadosa, ¿no? Era más piadosa en el momento del juicio. Entonces, su hermano acepta lo que sus padres les piden. ¿Cómo dice ahí? No tengo aquí la... A ver. Dice, la familia de Íñigo había decidido que asumiera el estado clerical en un proceso que le hicieron en el año 1515 junto con su hermano capellán de Aspetia. Pero intentó escapar del tribunal civil apelando a su tonsura, apelando a su conocimiento, esa tonsura que menciona, por ahí tenías una imagen, Angélica, donde sale la tonsura para que la identifiquemos un poquito, donde está la imagen ahí. Esa, según el tamaño de la tonsura, era el nivel de conocimiento de la persona. Entonces, San Ignacio apelaba a su tonsura, aunque la de él sería muy pequeña, porque aparte él no pertenecía al clero, ¿no? Pero él, apelando a su conocimiento, a lo que significa tonsura, decidió que fuera ser juzgado por un tribunal eclesiástico porque él suponía que era más benigno. Entonces, después de esto, Íñigo decide renunciar a lo que le ofrecían sus padres o a lo que le pedían sus padres. No. Ay, y se fue a vivir su vida mundana, ¿no? ¿Cuál era su vida mundana? Pues lo que Angélica nos mencionaba, que pues, ¿cuál era su vida mundana? Pues andar en enredos de falda, andar en en pleitos, en juegos de azar, como decimos ahora comúnmente, ¿no? Borracho, mujeriego y jugador, todo tenía el hombre, ¿no? Entonces se creía Quijote de la Mancha, él quería ser un militar y un general y vivir una vida del mundo, ¿no? Pero perdón, Laurita. ¿Mande? Perdón, Laurita, ¿el hermano o No, San Ignacio? San Ignacio. Ah, ok. No, su hermano aceptó lo que sus padres le habían pedido, ¿no? Ah, ok. Y su hermano se va al sacerdocio, pero Íñigo no. Íñigo decide vivir una vida mundana. Entonces, vamos a ver más adelante que tras la muerte de Velázquez de Cuéllar, el joven Íñigo encontró un nuevo señor en la persona de Antonio Manríquez de Lara, duque de Lara y virrey de Navarra. Entonces, por esa época, le tocó, siendo militar, defender a la ciudad de Pamplona. Esto ya fue en 1521, ya cuando él ya tenía 30 años, ¿no? Mientras tanto, había vivido de esta forma. Y dice que acompañado de un grupo de hombres, luchó contra un ejército de 12,000 franceses al mando. Pero Íñigo fue herido por una bala de cañón, ¿sí?
dice, Íñigo se opuso a la idea de que los dirigentes de renunciar a la lucha contra los franceses porque sus superiores sabían que la llevaban de perder. No se comparaba la cantidad de soldados de Íñigo con lo de los franceses. Entonces, ¿qué sucedió? Que los franceses, en esta ocasión, los franceses ganan esa lucha y con esto se convirtió en el alma de la resistencia. Y el 20 de mayo de 1521, herido de una bala de cañón que le destrozó una pierna y la otra casi también por completo, Íñigo sale herido y fíjense, ese carácter tan masculino, tan varonil, tan Quijote de la Mancha, tan ahora sí que prepotente y soberbio, mujeriego, que todo lo podía, que nada lo derrumbaba, fue herido por esta bala de cañón. Y entonces, los mismos franceses lo toman y lo llevan a su casa de Loyola para que ahí se rehabilite, ¿no? Y vamos a iniciar a leer un poquito esa parte donde dice, déjenme voy, dice, ok, lo hirieron con una bala de cañón que le destrozó la pierna derecha por debajo de la rodilla y la otra se la dejó muy herida. Al caer Íñigo, los defensores de las ciudades de Pamplona se rindieron. Los franceses atendieron a Ignacio con los primeros cuidados médicos y 2 semanas después lo trasladaban a su casa de Loyola. Quiero que sepan que ese traslado fue a pie. Lo llevaban en una camilla y pero ahorita lo vamos a ver un poquito, les voy a leer una partecita para que vayamos viendo cómo fue en ese momento su vida, cómo cambió, ¿no? Dice, convaleciente en Loyola, ya llegando a Loyola, pero les digo que fueron alrededor de 3 días de camino, que lo llevaban en una camilla los franceses y pues imagínense el dolor. No había ambulancias, no había nada en ese tiempo, no había medicina, entonces la medicina era muy, muy poca y entonces dice, cuando llega a casa de Loyola, lo recuestan y entonces vamos a ver las decisiones de San Ignacio, ¿sí? Porque viene su conversión, ahí es donde vamos a ver un poquito de su conversión y dice, convaleciente en Loyola, Íñigo constató que los huesos de la pierna derecha no soldaban correctamente, la pierna estaba quedando más corta y deforme a causa de una protuberancia, dice, y decidió que se procediera a una nueva operación a pesar de los terribles dolores que podía causarle. En aquel tiempo no existía todavía la anestesia, entonces lo sometieron a varias cirugías sin anestesia. Dice, estuvo a punto de morir, pero poco a poco fue mejorando. Los días en su casa pues eran interminables y como en aquel tiempo estaban muy de moda las revistas de caballería, ¿no? Y, como novelas de caballería, como parecidas al del Quijote de la Mancha, pues San Ignacio le pide a sus hermanas que le den
que le den revistas de caballería para leer. Entonces sus hermanas, en algunas de las biografías dice que sus hermanas sí sabían que había libros de caballería, pero no le quisieron dar de eso, ¿no? Entonces, y en otras biografías dice que no había nada que leer, solamente 2 libros en particulares que le llevaron. Uno era La vida de Cristo y el otro llamado Libro de Oro, que era la vida de diferentes santos. Entonces, pues, a San Ignacio, a Íñigo, no le quedaba de otra más que leer lo que sus hermanas le habían llevado, ¿no? Entonces dice, poco a poco fue mejorando y los días se le hacían interminables, por lo que pidió que le consiguieran algunos libros de caballería. Pero en la casa de Loyola no había libros de ese género. ¿Por qué les comento esta parte de la biografía? Porque estamos hablando del año 1500, más o menos. Entonces hace más de, ¿qué? 5 siglos, ¿no? Más o menos. Entonces, pues no se tienen biografías muy, muy acertadas en cuanto a detalles de la vida de una persona, solamente lo más sobresaliente. Entonces, dice, entonces se miró obligado a leer la vida de Cristo de un tal Ludolfo de Sojonía. También leyó libros de leyendas, más aún de vidas de santos. Cuando Íñigo empieza a tener contacto con estos libros, con la vida de Cristo y el contacto con los libros de San Ignacio, tiene sus propios descubrimientos, ¿sí? Ya los descubrimientos que se habían dado en esta edad moderna en la que él vivía, ya no le llamaban la atención. Ya San Ignacio había descubierto, otras cosas, ¿no? Tanto que se ponía a pensar en su pasado y antes que encontraba alegría en lo que él vivía, ahora fue desapareciendo ese tipo de pensamiento y se sentía descontento y desilusionado porque había descubierto que sus fantasías militares, sus aventuras, lo habían dejado seco y vacío cuando se vio en esa situación, cuando se vio en la realidad, en esa vida tan frágil, ¿no? En cambio, él pensó, una vez que había descubierto la vida de los santos, decía, decía que el descubrir la vida de los santos lo hacía sentirse satisfecho porque las hazañas que vivían los santos no se comparaban con lo que él había vivido. O sea, la vida de penitencia, de sacrificio, todas las cosas grandes que habían hecho los santos no se comparaba con las hazañas, con las conquistas, con todo lo que él había podido hacer gracias al cargo, a su juventud que él tenía, ¿no? Entonces San Ignacio empezó a descubrir que quería hacer la voluntad de Dios, porque él también quería ser un héroe como esos santos, había nacido en él el descubrir la vida de Jesucristo. Tal vez la conocía así como, ay, Jesucristo sí vino para salvarnos, pero hasta ahí. Pero le faltaba esta parte, ¿no? Entonces,
pensaba también que su servicio a Dios consistía en hacer penitencia. Él ya había logrado ver más allá de la vida vana que él había llevado. Entonces, pensó en ingresar e irse de peregrino, ¿sí? Ese fue su su primera misión, su primera visión para ejercer una vez que había descubierto quién era Dios y lo que Dios podía hacer en las personas, o sea, hasta dónde eran capaces de llegar las personas que servían a Dios, que vivían para Dios y para los demás. Entonces dice que, pensó en andar por el mundo como peregrino anónimo, pobre y despreciado. La figura de Jesucristo nuestro Señor fue el centro y la columna vertebral de su alma y de su espiritualidad. Quiso seguir más de cerca a Jesucristo e incluso vio la posibilidad de dar la vida por él a manos de los moros y decidió peregrinar a Jerusalén. Más adelante vamos a ver una anécdota que vivió con un moro, que está muy graciosa, ¿no? Porque fíjense lo que dice aquí. Incluso vio la posibilidad de dar la vida por él a manos de los moros. Los moros eran árabes, musulmanes, que estaban obviamente en contra de los cristianos, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que él decidió. Y entonces decide, una vez que se puede levantar, todavía con una pierna más corta que la otra, decide levantarse y iniciar una peregrinación a Jerusalén. Y en febrero de 1522, un año después, que fue lo que se tardó en recuperarse, en poder caminar y salir, una vez recuperado lo suficiente como para poder empezar a poner por obra sus propósitos, deseaba comenzar una vida nueva. Y pues aparentemente es corta su conversión, ¿no? Porque lo podemos decir con pocas palabras, pero si nosotros nos ponemos a imaginarnos lo duro que ha de haber sido tener ese vía crucis con esa herida de cañón que él tuvo, que le destrozó una pierna y casi la mitad de la otra. Entonces, no era fácil para una persona como él, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues hemos estado heridos, ¿no? Hemos pasado por heridas graves y escuchamos a Dios y volvemos a Dios y vemos esa vida de Jesucristo. Nos va llamando de alguna forma San Ignacio, dice que la vida de los santos, cuando San Ignacio no está considerado como un doctor de la iglesia, pero un doctor de la iglesia, tal vez le faltaron escritos, pero a una persona que le dan el título de doctor de la iglesia es por sus escritos y porque esta persona, aún de muerto, sigue haciendo, logrando conversiones en las personas, aún de muerto. Entonces, San Ignacio, esa es una de las cosas que él nos deja, ¿no? Que a pesar de que él ya no está, y al final de su biografía y de los ejercicios y de todo esto, vamos a ver cómo San Ignacio dice que los ejercicios espirituales que él ha hecho no están como que nadie pueda opinar
o hacer algún cambio. Están sujetos a cambios. Su humildad fue tan grande que a pesar de que la iglesia los aceptó, los reconoció, él al final dice que si alguien pudiera agregar algo para mejorarlos o que fuera necesario, estaba en derecho de hacerlo, ¿no? Entonces, toda la vida de San Ignacio es muy fuerte por esta conversión, ¿no? Y cómo empieza ese peregrinar a Jerusalén, y no es fácil, ¿no? Una vez que decide convertirse, que decide empezar por este camino, lo deja todo, esas armas que él tenía, esa espada, ese vestuario, esa capa, todo lo que lo identificaba como Íñigo, lo deja todo, ¿no? Por seguir a Cristo. Y se va al santuario de Montserrat, de Nuestra Señora de Montserrat, y ahí entrega su armadura. Pero creo que eso lo vamos a ver para la próxima clase. Estamos terminando con que en febrero de 1522 Íñigo se había recuperado lo suficiente como para poder empezar a poner por obra sus nuevos propósitos, que era seguir a Cristo, dar la vida por él, incluso en manos de los moros. O sea, ¿por qué incluso en manos de los moros? Porque para él eran enemigos, ¿no? Entonces, se quiere poner con lo que más le dolería, por decir, por ser cristiano y por ser de España y por esa fe que él tenía en lo que él creía antes, ¿no? Que no se nos quita tan fácil cuando decides seguir a Cristo, no cambiamos de todo, no de una, sino que es poco a poco. Y pues con esto terminamos y empezamos el tiempo, Angélica, de preguntas y respuestas. Ok, pues los invito a quien tenga alguna pregunta, pues algo que puedan aportar, que abra su micrófono y nos comparta. Les quiero comentar cuando recién leí la vida de San Ignacio, yo me sentí muy identificada con él, porque como en su convalecencia, en su dolor, en su frustración, con tan solo tener a la mano los libros de los santos o de la vida de Cristo, como pues él empieza a enamorarse, ¿no? Y en esa parte yo me siento identificada porque pues conforme me fui dando la oportunidad de acercarme pues a la escritura y a la enseñanza, conforme le abrí la puerta a Dios en ese sentido, pues Dios te va enriqueciendo y vas identificándote. Yo con él me identifiqué muchísimo. ¿Quién quiere compartir o quién quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuando se van cortando el pelo, cómo se le llama? Otra vez, ¿cómo repitieron esa palabra? ¿Me pueden repetir esa palabra? Se llama tonsura. ¿Cómo? Se llama tonsura, pero... ¿Tonsura? Tonsura, pero no es porque el círculo... Gracias a Dios en ese sentido. Pero yo pienso en un... A ver, chicos, nomás vamos a esperar que alguien termine de hablar para poder que otro hable. Esta parte de la tonsura era en la forma en la que medían la preparación de los sacerdotes en aquel tiempo. Tonsura en sí significa conocimiento, preparación, ¿no? Sí, eso lo entendí, Laurita. La palabra no la alcanzo a escuchar bien. Tonsura. Le escribí en el chat.
Ajá, Tonsura. Angélica se las Ok, escribirá por ahí. muy bien, ya lo escribí. Gracias. Tonsura. Yo no quiero darte un poquito más amplia la explicación de tonsura. Yo ya la había estudiado antes. Tonsura es, propiamente hablando, el corte de cabello circular sobre la cabeza. Y quería decir que tú te estabas consagrando para ir a estudiar al seminario, lo que es hoy el seminario. Entonces, por eso, cuando me explicas tú de que caen presos, él dice, espérate, no me juzgues por la ley civil, porque yo, mira, ya traigo mi cortecito de pelo, yo me voy a ir al seminario, entonces, júzame por el clero, para que fueran más benévolos, porque habían metido la chancla hasta la rodilla. Entonces, por eso, pero a ese corte, es como ahorita las carmelitas traen el escapulario y los seminaristas traen su hábito, ellos traían su corte de cabello, y lo que tú dices, entre más grande, era más alto el rango, más la inteligencia y el estudio, pero propiamente tonsura es el corte de pelo redondo aquí en la cabeza, que antes los identificaban para que ya estabas consagrado a la vida religiosa. Sí, sí, pero en el sentido, digamos... Bueno, yo sí te quería hacer una pregunta. Muy al principio dijiste que a él le habían puesto Íñigo, y dijiste que algo quería decir, pero muy bien no entendí. No, nada más le pusieron, en vasco significa Íñigo, pero nada más le pusieron Íñigo por el santo Benedicto Abad, por un santo. Y nada más aclarando lo de la tortura, sí es eso que dice Marta, pero también es por el significado amplio de la palabra, que significa conocimiento, pues. No nada más se aplica a los sacerdotes o cuando inician en la preparación al sacerdocio, sino es en el sentido amplio de la palabra, significa también conocimiento. Por eso es que lo utilizaban en ellos, para diferenciar el grado de preparación, como dice Marta, y de conocimiento que tenían, ¿no? Elizabeth tiene una pregunta. Sí, Un como compartir. entré un poquito tarde, San Ignacio de Loyola es la misma persona. ¿Íñigo? Sí. Ok, pues yo también quiero compartir, pues que, pues como me llegó, pues que dice que se había obligado a leer la vida de Cristo, y pues ya empezando a leer esa vida, pues no le interesó leer otros libros, y poco a poco había empezado a cambiar sus pensamientos. Pues yo ahí me identifiqué un poquito con él, a través de cómo, pues, en mí la lectura, pues, fue sanando esas heridas que yo traía. Y pues la verdad, pues, llegué un poquito tarde, pero se me hizo muy interesante la vida de San Ignacio de Loyola, y es todo. Gracias. Sí, Elizabeth, al principio mencionábamos que Íñigo era su nombre de pila, ¿no? El nombre que le pusieron sus padres, pero desde Abraham, desde que Dios llama a Abraham, si se recuerdan, cuando le llama para que forme un pueblo, Abraham era Abraham, pero Dios le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, ¿sí? No recuerdo ahorita el significado, pero el cambio de nombre es porque tiene una misión nueva, tiene un cambio de vida, entonces ya no va a ser el mismo, sino que va a ser un hombre nuevo con una misión nueva. Por eso es que se cambian el nombre. No sé si sepan, pero también los sacerdotes, cuando se ordenan, se ponen otro nombre. Ya ven, como el Papa Francisco no se llama Francisco, ¿no? Sino que se pone el nombre, a pesar de que él es jesuita, fíjense, pero se pone el nombre por San Francisco de Asís, porque él
se identifica con San Francisco de Asís o quiere hacer su vida como San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto no es nuevo para la iglesia, por decir, es sino un cambio de vida. Eso significa el cambio de nombre. Entonces, él se pone, decide ser San Ignacio. ¿Alguien más que ¿Y nos decide comparta? ser San Ignacio por algo en especial? ¿O le gustó el nombre? ¿O por qué? ¿Por qué se Porque pone Ignacio? ya había un San Ignacio. Mm. Sí, a mí también me dio esa curiosidad, porque a partir de cuándo, o sea, cuando ya él decide irse de ermitaño, o sea, No, cuando... ahí no se cambia el nombre. Ahí no se cambia el nombre. Es más adelante. Más adelante lo bien, vamos a ver. todavía no llegamos a eso. Ajá. Todavía no llegamos, ok. Ujú. Bien. Muy bien. Pues sí, pero tenía curiosidad, ¿de dónde agarró el nombre? Ajá, sí, todavía no. Sí, pues hay más santos con ese nombre. Apenas va a dejar sus armas ahí. Continuará. Tin, 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 tin. Esto Apenas continúa. está dejando su antigua vida en Montserrat, ¿verdad? Sí. Sus armas y todo. Ujú. Pero ahí apenas vamos a iniciar con esa parte, pero estamos terminando con su origen, las circunstancias históricas, el contexto histórico de su vida, lo que a él le rodeaba, ¿no? Ajá. Laurita, Lucenda, perdón, ¿quería comentar algo? Lucenda. Sí, solamente que nada más quería compartir que igual que algunas personas que ya compartieron, cuando leí un poquito de él la semana pasada, sí me identifiqué mucho en lo personal con él. Y como muchos santos, en cierta manera, por así decirlo, cómo pasan por tantas cosas físicas o emocionales y llegan en un punto, por así decirlo, que no se quejan de lo que están viviendo simplemente para estar en gracia con Dios. Entonces a mí me llamó mucho la atención la biografía de este señor. Me pareció muy, muy fuerte, pero a la vez muy interesante. Pues quiero que sepan, gracias Lucenda, quiero que sepan que vamos iniciando. Lo que le espera a San Ignacio no es nada fácil, nada fácil. Él acaba de tomar la decisión de seguir a Cristo, pero lo que viene es lo más difícil. Laurita, Mande. perdón, una pregunta. Yo me perdí un poquito porque estoy trabajando y tuve que atender a mis niños. Estoy de babysitter. Me perdí un poquito donde le llevan los libros, le llevan las lecturas y le llevan nada más la vida de Jesús y las otras. De ahí me perdí un poco, porque explicabas que pues era lo que él leía. No escuché. Ok, cuando él llega, lo llevan convaleciente a la casa de Loyola, a su casa, a la casa de sus padres. Él ya tenía un tiempecito ahí y los días se le hacían interminables, ¿no? Entonces le pide a sus hermanas que le lleven libros de caballería, de historias de caballería, que era lo que a él le gustaba, porque él era un militar, entonces a él le gustaba todo lo de las emociones fuertes, ¿no? Y todo lo que a él lo levantara y le diera ánimo para salir de eso que estaba viviendo. Pero les comentaba que en unas biografías dice que no había otra lectura en la casa de Loyola más que libros de la iglesia, por ejemplo, la vida de Cristo y la vida de santos, que se llama el libro dorado. Entonces, otras biografías dicen que sus hermanas le dijeron que no tenían otras lecturas más que la vida de Cristo y la de los santos.
nada más lo comentábamos como para situarnos en que hace mucho tiempo, en el año 1500 aproximadamente, hasta 5 siglos antes, entonces, pues es muy difícil conseguir una biografía, ahora sí que pura, ¿no? Completa de la vida de un santo de aquellos tiempos. Entonces, la cuestión aquí es que esa fue la lectura que recibió y por eso viene su conversión, ¿no? Ajá, esa era mi Porque pregunta. coincidía lo que estaba leyendo con lo que a él estaba pasando. La vida, tanto en la vida de Cristo como en la vida de los santos. Que de ahí viene su conversión y de ahí viene su conversión. Okay. Y nada más les quería aclarar que tuve un pequeñísimo error, que no fueron 3 días los que lo llevaron los franceses a su casa, sino fueron alrededor de 14 días, 15, ¿no? 10 kilómetros. Entonces, imagínense desde ahí, sin haber sido atendido durante 15 días después del accidente, de la bomba de cañón, de la bala de cañón, todo el dolor que ha de haber padecido durante esos 15 días que llegó a su casa para que pudiera ser atendido. Eran 100 kilómetros, no era tanto, pero pues a caballo, a pie, pues era muy difícil. Era a pie, unos iban en caballo, pero ahí lo llevaban a pie porque lo llevaban en una camilla, iba quebrado completamente sus piernas, no lo podían llevar cargado ni mucho menos. Entonces, pues de ahí empieza su dolor, ¿no? Su calvario. Ahí empieza a lavar sus penas y empieza su cambio. Ahora sí que la purificación, ¿no? Literal. Y pues Dios ya lo había llamado fuertemente, porque no escuchó a sus padres. Exacto. Entonces, sabemos que Dios a veces escoge a sus hijos más fuertes para batallas fuertes, ¿no? Como él, fíjense, le ayudó mucho su carácter y esa forma de ser para haber soportado todo eso que pasó. Entonces, Dios lo toma, precisamente lo toma así como él es, para algo especial que quería que él hiciera, porque para el contexto histórico en el que él estaba viviendo, en esta edad moderna, se necesitaba la vida de los santos. Se necesitaba que hubiera un San Ignacio, así como otros santos de esa época, ¿no? Que se dieron, que más adelante los vamos a ver. Pero ahorita estamos con San Ignacio, ¿no? Bien. Me llama la atención también a mí cómo, pues parte de su vida, fíjate, él pierde a sus papás joven. Entonces, cómo tuvo que él moverse hacia el familiar, que pues, él era el tesorero del rey, ¿no? Entonces, cómo al moverse, pues él empieza también a familiar, pues lo trataba como su hijo. Y empezó a rodearse, a ver, a estudiar, porque este hombre era letrado y le gustaba, pues, tener buenos modales. Era un cortesano, pues, entonces, todo lo que aprendió San Ignacio desde su juventud, ¿no? Cómo se fue formando, que, pues, digamos, tuvo que desprenderse de sus papás para lograr aprender esa parte de tener ese sentido de soldado, de combate, y también aprender toda la educación que recibió con este señor, ¿verdad? Que fue como dices tú, Laurita, lo que lo forjó con este carácter para poder sobrellevar lo que venía más adelante, ¿no? Sí, porque dentro de todo yo me imagino, eso no lo dice, ¿no? Pero pues nos podemos imaginar un poquito, ¿no?
me imagino que él ha de haber tenido pensado recuperarse y volver a su vida, ¿no? Sí. O sea, él no pensaba como quedarse ahí, precisamente por su carácter. Sin embargo, pues escucha la voz de Dios, ¿no? Pues, Sí, pues así un poquito así como el programa ese de historias engarzadas, estás viendo a un Saulo de Tarso, a un Pablo dentro de la milicia, educado y con un carácter recio, que perseguía y que defendía y que entra también a la milicia y que se cae del caballo, se quiebra las patas y empieza a leer la historia de Jesús y de los santos, se enamora y ahí empieza ya con esa formación de milicia, pero en otro ejército, por así decirlo, ¿no? Alejandra, querías comentar. Adelante. Sí. Bueno, yo pienso que retomando todas estas cosas y además desde un punto de vista diferente, podría decirse que todos estaban preparados, incluso San Ignacio, y el dolor físico del quebrarse las piernas le hizo tener que empezar a reflexionar, porque el dolor al final de cuentas te hace tocar tu vulnerabilidad y darte cuenta que al fin de cuentas eres finito y cualquier detalle, como fue en este caso una bala, que igual y según esto pudo haber estado él viendo para acá y la bala le llegó por otro lado, te das cuenta cómo todo te mueve, pero cómo eso que todo te mueve, cómo te puede tocar el alma, como Dios se vale de todo para tocar tu alma, y más adelante no solamente le hace sentir el dolor físico, sino el dolor espiritual, y al mismo tiempo el saber que Él siempre va a estar acompañado. Ahí es donde empieza ese caminar a su vida espiritual. Pero pienso que todos, y la historia que en este momento Marta Alicia comenta, pues es lo mismo, como Dios de todo se vale para tocarnos, pero especialmente en ese momento de pérdida de salud, de pérdida de un miembro, de pérdida pues de muchas cosas, ¿no? De tus padres, de lo que sea, ahí estás tocado, si lo sabes manejar. Así es. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, compañeritos? Adelante, Elizabeth. Pues a mí también me llama mucho la atención cuando dicen, comparten ustedes, que una vez que decide convertirse, lo deja todo, sus armas, sus capas, y se va al santuario de Montserrat y ahí entrega su armadura. Pues a mí eso, pues también me habla mucho cómo a través de esta historia, pues me vuelve a recordar cómo llega uno rendido con su dolor a ese encuentro y pues entrega todas esas cargas que traemos. Y pues es muy interesante esta historia. Yo pensé que iba a ser un poco aburrida, pero me ha estado hablando a través de lo poquito que alcancé a escuchar. Se me hace muy interesante y pues gracias por compartir. Gracias. Gracias a ti, Eli. Muy bien. Hasta este momento, ¿qué te deja San Ignacio? ¿Qué, perdón? Hasta este momento, ¿qué te deja San Ignacio? Pues hasta este momento San Ignacio me enseña que puedes cambiar, que no importa qué tan disipada sea tu vida, porque pues ahora sí, como nos dijeron ahorita, ¿verdad? Borracho, parandero, jugador, enamorado y matrero, y de repente cambia, ¿no? Y de hecho cambia desde que se va a la milicia y entra, porque la milicia no es, tampoco no es algo fácil,
tienes que levantarte a tales horas y cumplir esto, si no, encuartelado. Y de ahí va a dar el salto gigantesco hacia lo que es la santidad, propiamente hablando, y se educa, y se mete, se empapa de la... Y ya me estoy yendo muy enfrente, porque pues ya nos dieron la reseña de que va a ser los ejercicios espirituales y todo esto. Pero hasta ahorita que me enseña es que se puede. Te alineas por la derecha y se puede, que es difícil, claro, hay dolor, claro, pero de que se puede, se puede. Muy bien. Pues ya son las 8:49, Laurita, creo que tenemos que concluir. Les vamos a hacer llegar, no hoy, pero en el transcurso de la semana, lo que vimos el día de hoy, para que lo tengan. Un pequeño resumen. Yo los invito a, si tienen oportunidad de buscar la vida de San Ignacio de Loyola en película, lo hagan. Yo lo he visto en diferentes películas y cada una siempre me enseña algo, ¿no? Si tienen oportunidad, pueden hacerlo, ¿ok? Laurita. No, pues nada más que no se les olvide anotar su nombre para la asistencia. ¿En dónde? En el chat. Ahí donde dice chat, ahí donde dice chat, ahí le dan clic y ahí anotan su nombre completo. Le dice chat. ¿Aquí o en la página, en el WhatsApp? No, ahí donde están. Ahí dice parte abajo, si buscas abajo, en la parte de abajo hay una barra que dice participantes, chat, compartir pantalla, grabar. Ramón Jesús Ávila me ganó, Elizabeth Serrano García ya lo tiene, ya puse mi nombre. Muchas gracias. ¿Te pongo él? Sí, ponlo. ¿En participantes? No, donde dice chat, hay no lo veo. al lado de participantes. Al lado de participantes tiene unos puntitos y dice más, ahí pícale. ¿Chatear? Chachete, ahí escribe tu nombre. Sí, ponme. Le dan clic en chat. Te doy otros nombres. Te doy los nombres de mis vecinos. Por favor. Llegó Ramón. ¿Quieres que como oración, Laurita, podamos, hagamos la de la oración de San Ignacio de Loyola? Sí. Okay. Bueno, vamos a cerrar con la... A ver. Qué calor tengo. Sí hay, se ve bastantillo. ¿Escuchan? Sí, perfectamente. Perdón. Creo que se me brincó la página. Dice chatear. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriaga.
mi Jesús. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, con los siglos de los siglos. Muy bien. Gracias. Entonces, gracias a todos los que estuvieron y nos vemos primero Dios la semana que viene. Perfecto. Por favor de Dios. Con el favor de Dios. Gracias. Bye. Gracias. 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 Por el Señor. Bye.